Bien, en este último video les voy a explicar cómo se calcula la resistencia equivalente o total en un circuito en serie y en un circuito en paralelo. Para eso puse acá dos ejercicios, ¿sí? Dice, dado el siguiente circuito en serie, me doy cuenta que es en serie porque justamente, fíjense que las resistencias están conectadas todas a lo largo del mismo cable, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de bifurcación. Entonces me pide que calcule la resistencia total o equivalente. Teniendo en cuenta que este es un circuito en serie, las resistencias las debo sumar para poder calcular la resistencia total. Bien, acá tengo que la resistencia 1 vale 4 ohmios, la resistencia 2 vale 6 ohmios y la resistencia 3 vale 5 ohmios. Es decir, que lo que tengo que hacer es sumar 6 más 4 más 5, que me da 15. Entonces, de esta manera, yo tengo acá el resultado de cuánto vale la resistencia de este circuito, ¿sí? Es decir, la resistencia equivalente es de 15 ohmios. Bien, esto es fácil porque es en serie. Fíjense que en lo que es un circuito en paralelo se complica un poquito, pero no mucho. Es decir, es todo matemática, ¿sí? En este caso tenemos calcular la resistencia equivalente en el siguiente circuito. Tenemos la resistencia 3 que está colocada en serie, ¿sí? Fíjense que esta resistencia no sufre ningún tipo de bifurcación el cable antes de llegar a ella. Entonces, nosotros tenemos lo que se conoce acá como un circuito mixto, en donde tenemos, este es el cable, ¿sí? Esta intensidad de corriente va a atravesar la resistencia 3, que está conectada en serie, pero acá justamente ocurre lo que nosotros llamamos nodo, ¿sí? Acá, en esta zona que está acá, nosotros tenemos que la corriente se bifurca, entonces vamos a tener que una intensidad de corriente va a pasar por acá, otra intensidad de corriente va a pasar por acá, ¿sí? Y luego va a salir por este otro nodo hacia nuevamente el circuito que está en la parte en serie. Entonces, fíjense acá las características. Me pide que calcule la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la resistencia equivalente de la parte que está conectada en paralelo. Entonces, voy a tener que tomar la resistencia 1 y la resistencia 2, que son aquellas que están conectadas acá en paralelo, ¿sí? Y calcular primero la resistencia equivalente de esa parte del circuito. Entonces, fíjense, la resistencia equivalente se calcula con esta ecuación cuando los circuitos están conectados en los circuitos, cuando las resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, donde dice resistencia 1, voy a reemplazar por el valor que tiene la resistencia 1, que es de 2 ohmios. Donde dice resistencia 2, voy a poner el valor de la resistencia 2, que es 3 ohmios. Fíjense que me queda una suma de fracciones, un medio más un tercio. ¿Sí? Un medio más un tercio me da 5 sextos. Y este 1 que está acá, todavía acá, en este paso que está acá, yo todavía no llegué a averiguar cuánto vale la resistencia equivalente, porque me queda acá este 1, que lo tengo que pasar para el otro lado. Pero ¿cómo hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar la resistencia equivalente multiplicando para el otro lado y luego pasar ese valor dividiendo. Entonces me va a quedar, fíjense acá más abajo, acá lo que hice fue hacer 5 dividido 6, me dio 0,83, ¿sí? Y después hice 1 dividido 0,83 y me dio 1,2, que es el valor de la resistencia equivalente. Pero ojo, esa resistencia equivalente es de la primer parte, ¿sí? De la parte que está en paralelo. Si yo quiero saber la resistencia total, le debo sumar la resistencia que tengo en serie. Entonces, la resistencia total del circuito va a ser igual a la resistencia equivalente en paralelo más la resistencia 3. La resistencia 3 vale 7 ohmios, la resistencia equivalente a la conexión en paralelo vale 1,2 y la resistencia total del circuito entonces vale 8,2 ohmios. De esta manera es como se resuelven los ejercicios, ¿sí? Cuando yo tengo un circuito mixto, que es como en este caso, cuando tengo un circuito en serie, o si tuviera uno en paralelo solo, hubiera terminado acá el ejercicio, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido, vayan mirando el video, les voy a dejar una actividad para que hagan ustedes, en donde van a tener que calcular las resistencias equivalentes, las intensidades, los voltajes, con todos los temas que estuvimos viendo.